Bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos, qué gusto en este inicio de semana ver a Sergio, a Iñaki, Laura, Mariano, Gema, bienvenidos, gracias por su tiempo. Estamos seguros que va a ser una sesión por nuestro flamante invitado, Fernando. Fer, te agradecemos mucho tu tiempo. Eh, Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, me presento, yo soy Juan Manuel Ramírez, director de admisiones y mercadotecnia en Elite Market Instruction. Tengo el gusto también de que me acompañe Ilse Paredes Mejía, que ya es consejera de Elite Market. Estará ayudando y guiando a Fer en esta plática el día de hoy. Y bueno, pues dicen que en estas situaciones de crisis en las que el ser humano pasa, salen fortalecidos las personas que se preparan y las que entienden que la actitud que tengan ante la vida, pues es la actitud que la vida les va a regresar. Así que valoramos mucho que estén el día de hoy con nosotros, valoramos mucho a Fer, que bueno, pues sabemos que tu agenda es muy ocupada y pudiste darnos estos minutos para compartir con los interesados en certificarse en esta mención tan importante en el mundo de las finanzas, pues tu experiencia, lo que viviste, lo que pasaste, lo que sufriste y bueno, después las ventajas que esto conlleva, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos. Estaremos utilizando el chat. Recuerdo que tenemos un chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Fer o algún comentario. Con mucho gusto uno lo escribe y bueno, a través de Ilse estaremos haciendo algunas pausas para transmitirle a Fer sus inquietudes, sus dudas. Aproximadamente estaremos en unos 50, 55 minutos en esta apasionada plática y bueno, pues nuevamente agradeciendo su preferencia para estar el día de hoy con nosotros. Me gustaría recordarles que, bueno, pues Elite Market Instruction, breve comercial, tiene sus próximos inicios de cursos de preparación el 16 de enero, tanto para los niveles 1, Y 2 ya y 3. luego empiezo con esto. Y bueno, ¿qué incluye esta preparación? Pues incluye profesores, por supuesto, CFA Charter Holders. En nuestro sitio web ustedes pueden ingresar, hay una sección muy visual de los profesores. Creo que siempre en un programa como este, el tener profesores adecuados, competentes y con una gran experiencia, pues es importante. Todo el material Wiley, asesoramiento, ya sea vía WhatsApp o a través de los diferentes grupos que tenemos y obviamente pues varios tips acerca del uso de la calculadora es muy importante, ¿no? Así que vivimos en una sociedad latinoamericana procrastinadora que siempre el mañana es lo que parece la manda para estudiar. Nuestra recomendación es reflexiona día uno o un día. Es tu decisión. Nosotros estaremos acompañándote en este proceso y bueno, sin más, Ilse, me gustaría pedirte por favor que nos des una breve reseña de Fernando y a partir de esto pues le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Adelante, Ilse. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Feliz inicio de semana. Tengo el honor de presentarles a nuestro ponente y profesor CFA, que es experto en platicarnos el siguiente tema. Fernando cuenta con más de 9 años dentro del sector financiero y se ha enfocado en la elaboración de modelos para la evaluación de empresas, especialmente para los sectores industrial, telecomunicaciones y medios, siendo uno de los mejores analistas de acuerdo al ranking de Bloomberg. Adicionalmente, ha desempeñado funciones de analista buy side y sell side. Cuenta con una presencia en diversos medios financieros. Actualmente, Fernando se desempeña como director de evaluación de portafolios de inversión para Responsible Research. Es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, además de contar con una maestría en Finanzas con especialización en Gestión de Riesgos, de la cual se graduó con honores. Desde el 2019 es CFI Charter Holder por parte del CFI Institute, una de las distinciones más reconocidas en el mundo financiero. Quien tenga preguntas puede ponerlas a través del chat para que al final de nuestra sesión Fernando nos las pueda responder. Bueno, ahora sí, Fernando, bienvenido. Te cedo la palabra. Muchas gracias por tu tiempo. Perfecto, muchas gracias a todos y un placer aquí estar con ustedes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a empezar con la presentación sobre estas experiencias a lo largo del
del trayecto de la designación del CFA y... Un segundo. Ya están pudiendo ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Fer, perfecto, la vemos. Perfecto. El trayecto de la certificación del CFA creo que es una de las experiencias que más me han marcado desde el punto de vista académico. Les podría decir que realmente jamás había experimentado algo tan complicado y retador como esta certificación. Realmente creo que demanda lo mejor de uno en múltiples aspectos que ya iremos tocando un poco más adelante. Sin embargo, creo que una vez obtenido el charter realmente vale mucho la pena y creo que también es una de las experiencias pues, más gratificantes. La presentación va a estar centrada en estos 5 puntos, que es conocerse a sí mismo desde el punto de vista de los métodos de estudio, el manejo del tiempo también relacionado en cuánto tiempo es una buena idea estudiar antes de cada uno de los niveles. También vamos a remarcar algunas de las diferencias entre cada uno de los exámenes y de los materiales para el CFA, algunos de los tips para realizarse durante la preparación del examen y también algunos tips para el día del examen, también un poco antes, que sería lo más recomendable, algunas de las cosas que tal vez no serían las más adecuadas. En este caso, realmente me gustaría decirles que es desde mi experiencia, no hay como tal una regla, sin embargo, les podría decir que algunas de las recomendaciones que les estaré haciendo son un común denominador que tienen entre las personas que han logrado aprobar los diferentes niveles. Como comentaba, el primer tema es cómo eres eficiente al poder estudiar, ¿no? Es conocerse a sí mismo. Y no todas las personas realmente tienen la misma forma de aprender y por lo tanto, pues realmente no tienes que ocupar las mismas herramientas, ¿no? Por un lado, hay mucha gente que se acomoda con el autoestudio, simplemente sabe qué es lo que tiene que hacer, puede leerlo directamente de los libros, tomar los conceptos más relevantes, realizar a lo mejor los ejercicios que se encuentran en cada uno de los capítulos y con eso es suficiente. Sin embargo, existe otro tipo de estudio que a lo mejor está un poco más enfocado a las clases, a los videos, a distintos tipos de herramientas que ayuden a tener un paso un poquito más definido y por lo tanto, pues no dejar hasta el final todo, ¿no? Por otro lado, pues existe este tema de las lecturas y de los casos que también son a lo mejor un poquito más prácticos que a lo mejor algo completamente teórico y que pueden ayudar a comprender mejor los conceptos que se están tocando en cada uno de los capítulos. Como verán, durante el estudio del CFA en los materiales, pues van a encontrar muchísima información adicional que buscará estar complementando los core concepts que estarán siendo evaluados durante los exámenes, ¿no? También mucha gente utiliza los resúmenes o síntesis. Definitivamente es algo que es muy valioso, sobre todo cuando estás buscando repasar la información, sobre todo de cara también hacia el final de la preparación. Algunos también les queda muy claro con los mapas conceptuales. En mi caso personal, los videos, las clases, las explicaciones en vivo, inclusive las grabaciones, son muy importantes. No soy tanto, por ejemplo, de tomar la lectura y de ahí extraer toda la información. Sin embargo, con las clases y con los videos soy mucho más eficiente. Entonces, por eso es muy relevante que ustedes identifiquen cómo es que son mucho más eficientes en estudiar, porque realmente es mucha información
y realmente no hay que estar perdiendo el tiempo en estar investigando alguna otra forma de aprender. Si ya saben cómo se acomodan, pues entonces hay que hacerlo y aplicarlo al máximo. Y los ejercicios y las repeticiones también son muy básicas para poder fijar los conceptos y obviamente también practicarlos, porque pues, los exámenes también están fundamentados en estos ejercicios. En cuestión de la relatividad del tiempo, aquí lo que me gustaría tocar es, muchas veces me han preguntado, ¿cuánto tiempo recomiendo estudiar para prepararse para uno de los niveles? Hay personas que conozco que realmente quieren tomarse el año antes de hacer un examen y una de las justificaciones más comunes es que pueden tomarse el tiempo con calma para poder aprender, recorrer todo el material sin ninguna prisa y también poder lograr practicar más. Sin embargo, como decíamos en la introducción, pues el procrastinar es uno de los vicios más importantes y entonces pues empezarlo a dejar al final, y luego todo ese tiempo que según tú tenías como colchón para prepararte para el examen, te das cuenta que ya se desvaneció y entonces pues ahora tendrás que presionarte o en su defecto pues probablemente no pasar el examen. Por otro lado, pues también es muy tedioso porque aunque realmente puede apasionarnos mucho todo lo que está relacionado con las finanzas y puede hacernos muy interesante la información, hay que considerar que hay múltiples topics, no necesariamente todos van a llamarnos de la misma manera la atención, y además estar diciendo que vas a estudiar durante un año entero y dedicarle realmente 2 horas, 3 horas al día durante un año, se va a volver pues complicado de mantenerse y eso pudiera ser un downside pues de cara al examen. Por otro lado, tener poco tiempo puede llegar a hacernos que nos enfoquemos únicamente en los temas que son más relevantes. Eso puede ser bueno, sobre todo porque estamos siendo un poco más eficientes con nuestro tiempo, y también puede hacer que el nivel de concentración sea mucho mayor. Sin embargo, realmente es poco probable que vayas a ver todos los temas debido a que ya el tiempo apremia y que realmente comienza a ser complicado que puedas inclusive practicar para el examen. Y por otro lado, a lo mejor puedes haber visto el material, a lo mejor lo pudiste haber leído, sin embargo no lo comprendiste. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Yo les podría platicar que en mi caso, por ejemplo, para el nivel 1 me ocurrió la situación del procrastinar. Me inscribí muy bien, ahí tenía mis libros. Sin embargo, pues la verdad es que no estudié, no abrí ni siquiera los libros. Y lo que sí hice fue ir a presentarme al examen sin haber leído absolutamente nada. Como todo el mundo supondrá, pues, no acredité el examen. Sin embargo, lo que sí me llevé fue el conocer cómo era el examen 1, ver qué tipo de preguntas eran, cómo era la experiencia de estar dentro de un examen del CFA Institute. No necesariamente les recomiendo que lo hagan así, porque obviamente es costoso el darse una idea, simplemente nada más pagar, presentarse al examen sin haber estudiado. Sin embargo, pues eso fue lo que a mí me ocurrió. Para la segunda ocasión, también igual me estaba pasando lo mismo. Estaba dejando pasar el tiempo, no estaba realmente enfocado en estudiar, y para el mes de abril, en este caso los exámenes los estábamos tomando la primera semana de junio o la primera semana de diciembre. En este caso yo me estaba preparando para el examen de junio. Para el mes de abril decidí que sí iba a estudiar y que le iba a echar todas las ganas. Entonces, en 2 meses estudié todo el material para el nivel 1. ¿Realmente se puede? Sí, sí se puede. Es espantoso.
O sea, definitivamente es una situación que no recomiendo. Llegaba a las 4 de la mañana a la oficina para ponerme a estudiar de 4 a 6, de 4 a 7, me salía a las 5 de la tarde, salía corriendo a mi casa y trataba de estudiar lo más que se podía. El fin de semana era exactamente lo mismo. Y obviamente eso llevaba una carga de estrés muy fuerte y ya soñaba con fórmulas y demás. Al final sí pasé ese examen, la verdad es que me fue bien, pero el costo personal la verdad es que fue muy complicado y no es una situación que yo recomiendo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, entre 6, 8 meses creo que es más que suficiente para estudiar, pero sí reiterar la parte de que si se van a poner a estudiar es algo que lo van a hacer de manera consistente, que lo van a hacer bien, no nada más es tratar de abrir el libro y ya, es llevar un sistema para poder digerir toda la información que está en esos capítulos y con eso poder incrementar las probabilidades de pasar los exámenes. En los diferentes niveles de exámenes, creo que está muy marcado. Definitivamente, no todo lo que te sirve para el nivel 1 te va a servir exactamente para el nivel 2 o para el nivel 3. No se puede aplicar la misma receta tal cual. Para empezar, el nivel 1 cuenta con múltiples preguntas, todas de 3 opciones, son independientes, realmente tienden a ser muy concretas. Sin embargo, también la información que viene es muy amplia, conceptos de conceptos diversos, con muchas fórmulas, y ese tema es bastante uno de los desafíos más grandes del nivel 1, que estamos viendo muchísimos conceptos, tal vez no con una gran profundidad. Sin embargo, pues es un reto a la memoria y obviamente pues a poder identificar el concepto que se te está preguntando durante el examen y cuál es la solución para el problema. Es muy importante el reiterar que no se encuentran vinculadas las preguntas, entonces eso evita un poco el que estemos asociando conceptos, es independiente. Sin embargo, como reiteraba, pues al ser muy amplio, también hay que estar dándole un repaso constante a los materiales conforme vayamos avanzando. Para el nivel 2 tenemos preguntas que son en formas de casos. Ahí ya comienza a ser un poco más de la vida real, porque preguntas de opción múltiple realmente no te vas a encontrar en el trabajo. Cuando estamos viendo una noticia de una empresa se puede asimilar un poco más o se puede parecer un poco más a los casos. Si en algún momento han tenido oportunidad de ver casos, por ejemplo, de Harvard, de alguna manera es la idea en mucho menos espacio, porque obviamente tenemos limitado el tiempo y son múltiples preguntas. Es un poco menos la cantidad de fórmulas, eso se puede agradecer, sin embargo, tu nivel de profundidad sobre los conceptos tiene que ser mayor. Obviamente existe este trade-off y durante el mismo caso, pues tener diferentes conceptos. Aquí en este caso, cuando yo digo diferentes conceptos, es a lo mejor dentro del mismo tema de economía, vas a ver distintos conceptos que te pudieran estar preguntando, difícilmente te van a estar combinando a lo mejor un Financial Reporting and Analysis con economía o con Corporate Finance. Eso sí puede ocurrir, es un poco complicado, pero bueno, al final de cuentas la idea es que también sepan que van a estar leyendo casos y que es diferente. Para el nivel 3, estamos muy acostumbrados a que como en inglés a lo mejor dicen que es un essay, estamos pensando que es un ensayo, al menos cuando lo traducimos al español, y realmente no lo es. Son preguntas abiertas en la primera fase y en la segunda fase son casos similares a lo que se ve en el segundo nivel. Hay que tener la capacidad de explicar. Aquí es muy importante porque en el nivel 1 y en el nivel 2 uno podía
podía aplicar a lo mejor la fórmula que en un momento se creía y compararlo con si realmente estaba bien o no con alguna de las respuestas que estuvieran ahí como opción múltiple. Sin embargo, cuando llegas a la parte de la pregunta abierta, no existe ese apoyo, esa muleta, digamos, que se tiene para poder apoyarte y poder responder. Entonces tienes que tener un grip, un agarre mucho más fuerte sobre los conceptos del CFA y tienes que tener la capacidad a lo mejor de explicarlo, de sintetizarlo y de adaptarlo al caso que se te está poniendo en cada una de las preguntas. Es muy importante la estructura de las respuestas, tomarte a lo mejor, pues puedes tener muchísimos renglones para poder contestar una pregunta, pero hay que volver a recordar que estás contratiempo. Entonces, si te tomas a lo mejor 20 minutos en contestar una pregunta, ya no terminaste el examen. Entonces, estructurar bien tus respuestas, tener una buena capacidad de síntesis, son vitales para poder ganar puntos durante el nivel 3. Una pregunta a lo mejor un poco ociosa, pero es muy común. ¿Cuál es cuál es el nivel más complicado de los 3? El consenso diría que el nivel 2 es el más complicado, al menos es lo que he escuchado de la mayoría de las personas. Sin embargo, personalmente yo creo que va siendo cada vez más difícil, es decir, el nivel 3 a mí me pareció mucho más complicado que el nivel 2 y el 2 sin duda mucho más complicado que el nivel 1. Creo que realmente sería mucho más fácil contestar la pregunta de cuál es el más sencillo. El nivel 1 sin duda creo que es el más sencillo debido a que a lo mejor es un poco más de ejercicio de memoria, de tener frescas las fórmulas, de saber utilizar la calculadora sin mayores problemas. Es algo que en Elite Marketing Instruction se enseña de manera recurrente. Entonces hay que ser muy eficientes con los tiempos. Sin embargo, el 2 y el 3 ya requieren mucho más capacidades de síntesis, de razonamiento y demás, que tal vez el nivel 1 no es tan elevado. Algunos tips para los exámenes. Una de las cosas es demasiada información. No se estresen en saberlo absolutamente todo. Es muy factible que durante el examen no se sepan alguna pregunta, no hayan visto algún concepto, es algo que a lo mejor y leyeron muy por encimita, pero creyeron que no era de lo más relevante y por lo tanto no le dieron tanta importancia. Diría move on. Pasen a la siguiente pregunta, no le dediquen tiempo, si tienen la posibilidad de adivinar, adivinen, no hay una penalización por tener una pregunta incorrecta y además de alguna forma este examen también los está preparando para la vida profesional. Y cuando uno está haciendo análisis, realmente no sabe absolutamente toda la información. Los analistas, los portfolio managers y demás tienen un tiempo limitado para hacer sus análisis y por lo tanto pues tratan de enfocarse efectivamente en lo que es más importante. Pueden a lo mejor deducir algunas de las situaciones que se encuentran alrededor de estos temas más importantes y con eso se tiene que tomar una decisión. Entonces, hay que hacernos a la idea que no se va a conocer toda la información. Sin embargo, hay que enfocarse, lógicamente, en lo que es más relevante, en este caso, a lo mejor lo que tiene más peso en los exámenes. Manejar muy bien los tiempos de estudio y de no dejarlos al azar. Aquí, a lo mejor vamos a poner que Alternative Investments del nivel 1 es uno de los temas que pesan menos, ¿no? Entonces, tenemos un poco de ruido. Es uno de los temas menos de peso. Entonces, a lo mejor dedicarle 3 meses a Alternative Investment pues, realmente no es funcional, ¿no? Entonces, siendo a lo mejor
los temas más importantes, como puede ser el Financial Reporting and Analysis, ahí sí hay que dedicarle una buena cantidad de horas. Entonces hay que tener una cierta estructura también de estudios que esté alineada con las ponderaciones del examen, y también puede estar alineada a las fortalezas y debilidades de cada uno. Por ejemplo, a lo mejor en mi caso, yo era en su momento analista de equity, entonces a lo mejor a mí equity era algo muy sencillo. Sin embargo, a lo mejor derivados no lo era tanto, entonces tenía que poner un poco más de atención a este punto, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor hay que estructurar de manera adecuada los tiempos de estudio y estarle dando un seguimiento. Desde mi perspectiva, hay que estudiar al menos 2 veces el material. La primera vez es en lo que lo estás aprendiendo, es salvabordas, lo estás comprendiendo, estás teniendo muchas dudas a lo mejor en algunos de los conceptos, apenas te estás enfrentando a algunas de las preguntas que probablemente sean básicas, pero conforme va pasando el tiempo y vas realizando mayores ejercicios, vas a poder aprender un poco más, y revisarlo una segunda vez mucho más rápido pudiera ayudar a que tengas mucho más claro los conceptos y puedes llenar algunos de los huecos que a lo mejor tenías al principio. Los ejercicios son fundamentales. Para ponerles un ejemplo, para el nivel 1 probablemente de haber hecho unos 2,000, 3,000 ejercicios aproximadamente. Eso me hizo que durante el examen tuviera unos 10 minutos de tiempo adicional, o al menos mejor de tiempo adicional, de extra time, porque era muy rápido resolviendo los ejercicios debido a que había hecho mucha práctica. Eso me ayudó a lo mejor a regresar a ciertas preguntas que no había podido contestar en un inicio porque consideraba que tomaban mucho tiempo en realizarse, y entonces pues a lo mejor hacerlo con mucha más calma y sin que tuviera la presión de que no había terminado el examen. Entonces sí les recomendaría que hicieran muchos ejercicios, ya sea los que se encuentran, por ejemplo, en el material de estudios de el Willy, o todos los que se encuentran al final de cada uno de los capítulos, ¿no? Como comentaba, es fundamental el aprender a usar la calculadora. No es una calculadora amistosa que a lo mejor hayamos utilizado muchas veces a lo largo de la preparatoria o la carrera. En este caso tiene bastantes diferencias, y entonces realmente llegar al examen sin saber utilizarla nos va a quitar mucho tiempo para responder las preguntas, probablemente nos puede generar desconfianza, y además realmente la calculadora nos puede brindar ciertas herramientas que nos hacen más eficientes. Entonces, sin duda es un punto que tienen que trabajar. Como comentaba, las repeticiones son muy importantes. Ahorita les voy a mostrar, ahorita que termine la presentación, a lo que me refiero con las tarjetas de estudio, y realizar al menos un examen prueba antes de presentar el verdadero, ¿no? Digo que sea al menos 3 semanas de anticipación, porque cuando termines de hacer el examen vas a ver cuáles son las áreas en donde mayores fallos pudiste tener. Esta situación, al final de cuentas, si tienes estas 3 semanas, puedes resolverlo, puedes aprender, puedes ver dónde estás fallando de manera recurrente, y por lo tanto pudieras ayudarte a poder llenar estos huecos y poder incrementar tu probabilidad de aprobación. En cuestión de las jornadas intensas de estudio, hay que alternarlas con descanso. Esto es muy importante porque de alguna forma creemos que a lo mejor estar 3 horas, 4 horas, 5 horas pegados al libro es una gran idea. Realmente empiezas a tener un desgaste muy importante que evita que a lo mejor puedas entender del todo los conceptos o que los puedas retener, y por lo tanto a lo mejor tomarte 2 horas de estudio con 30 minutos de sueño son muy importantes. En mi caso no solo era combinado a lo mejor con dormir. En mi caso yo me tomé una semana
antes de el examen para poder repasar los temas. No fui a la oficina, eso también me libera de la presión de estar enfocado en otras cosas, entonces pues 100% dedicado al tiempo, al examen. Entonces si pueden tomar estos días de vacaciones, les va a hacer una gran diferencia, además van a poder manejar su tiempo sin mayor problemas. Los grupos de estudio son muy importantes, sí, siempre y cuando realmente no se convierta en una fiesta, que realmente estén enfocados todas las personas que estén ahí, que realmente puedan aportar conocimiento. Y esto no necesariamente es para todos, porque hay personas a las cuales les cuesta trabajo enfocarse, pueden a lo mejor distraerse justamente con la conversación de otras personas, inclusive pudieran generar ciertas inseguridades en dado caso de que todo el grupo tuviera alguna duda en específico. Entonces, hay que de nuevo conocerse a sí mismo para poder determinar si es un factor que les gustaría hacer o no y que realmente les preste pues, beneficios para el momento de estudio. Y este punto último realmente lo hago más como un poco de broma, pero si realmente no te reclaman tus amigos o tus familiares, probablemente estás haciendo algo más mal. Y a lo que me refiero es, le van a dedicar muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, pasar este examen sin dedicarle horas es altamente improbable. No puedo decir que es imposible, pero es altamente improbable. Muchas ocasiones se deja de ir a las fiestas con los amigos, a los cumpleaños, compromisos con quien sean. Esto se puede dejar de hacer, se puede posponer hasta después del día del examen y esto te puede llegar a generar ciertas fricciones en la vida social. Si no lo estás haciendo así, entonces probablemente estás haciendo algo mal porque no le estás dedicando tiempo a tu vida social que perfectamente le podrías estar dedicando a el estudio de algunos de los niveles del CFA. Entonces, por favor, cuando se inscriben, enfóquense y pues traten de patear todo hacia después del día que ustedes vayan a tomar el examen. Y antes del gran día, ya se echaron los 6 meses, los 8 meses para prepararse, lo hicieron con pues todo la interesa y con todo el entusiasmo para poder aprender la información. Es muy importante hacer algunos preparativos, entre ellos pues revisar la información que se encuentra en tu pasaporte versus el pase que se necesita para el día del examen. Para ponerles un ejemplo, en mi caso, soy Bolaños, la ñ no se puede poner de manera común en las plataformas de Estados Unidos, decía Bolanos, y a la mitad de mi examen tenía un proctor que estaba revisando mi información y haciendo anotaciones. Entonces, a las 2-3 semanas del examen estaba recibiendo yo un correo por parte del CFA Institute que me decía que tenía que modificar la información porque estaba incorrecta y si no la ponía de manera adecuada, entonces no iba a recibir mi calificación del examen, ¿no? Entonces, sí llega a ser así de estricto. Traten de seguir al pie de la letra las instrucciones para el día del examen. Ubiquen perfectamente dónde va a ser su examen, cambian de sedes y ahora más con este tema de la pandemia y de los exámenes online, habrá que estar muy atentos a dónde se realizan los exámenes, ubiquen bien dónde van a poder, cómo se van a poder transportar y demás, ¿no? Realmente no se fundan antes del día previo, al menos no le dediquen tanto tiempo a estudiar, hagan un repaso ligero. Si se funden van a llegar muy cansados para el día del examen y realmente necesitan estar al 100% de sus capacidades. Entonces, nada más a lo mejor un repaso ligero, no estresarse, si pueden hacer ejercicio, meditar, lo que sea necesario para relajarse, háganlo y traten de llegar pues lo más enteros posibles para el día del examen. Lleva únicamente lo que está permitido, no lleven más porque probablemente va a terminar en la basura o podrían tener algún problema con el CFA Institute y realmente eso es algo que
no quiero. Y lleven tapones para los oídos. A lo mejor se va a escuchar chistoso, pero he escuchado de personas que al final de cuentas estamos en un lugar, pues, entre comillas, público. Por poner un ejemplo, el nivel 3 del CFA en el que yo estuve se hizo en el hipódromo y los salones que se encontraban contiguos estaban trabajando en una obra. Entonces, pues estás escuchando martillazos, sierras y todo eso a la mitad del examen. No te van a reponer el tiempo por eso, no, nada. O sea, sí vas a tener que hacer el examen y ni modo. He escuchado de gente que han tenido graduaciones al lado del lugar del examen. No es lo ideal, obviamente, pero pues entonces ya si unos tapones les pueden ayudar para sortear este tipo de problemas, pues realmente cómprenlos, esos están permitidos, no hay ningún problema pues para llevarlos. Terminando, pues entonces, como les comentaba, hay que conocerse a sí mismo, entender qué tanto tiempo le van a dedicar a la preparación de cada uno de los niveles. Ya vimos cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos, algunos de los tips y también algunas de las consideraciones que deberían de tener antes del día del examen. Antes de terminar, me gustaría, déjenme revisar. Hola Fer, tengo aquí una pregunta que nos pregunta Perdón, ¿me escuchas? Sí, lo que quería era detener la presentación para poder enseñarles nada más un tema de las tarjetas. Claro. Ahí ya me están viendo a mí nada más, ¿verdad? ¿Sí? Aún vemos tu presentación. Ya vi, perdón. Listo. Creo que ya, ¿no? Listo. Ok. Les voy a enseñar. Esta es una de las tarjetas con las que yo ocupo, por ejemplo, para poder memorizar algunos de los conceptos. En la parte de adelante, en rojo, pongo el concepto que yo quiero aprender. En la parte superior, lo que hago es tratar de poner cuál es el topic del que estoy haciendo esta tarjeta, dónde se encuentra este concepto. Y en la parte de atrás van a encontrar a lo mejor la fórmula, algún concepto relacionado con esta pregunta. Y lo que normalmente hago, a lo mejor, es tenerlo al lado de mi laptop o de la computadora en la oficina. Y cada vez que a lo mejor tengo un poco menos de trabajo o quisiera repasar alguno de los conceptos, tomo una tarjeta, veo cuál es el concepto que supuestamente estoy preguntando, la fórmula que se me está preguntando en la tarjeta, trato de anotarlo en un cuaderno que se encuentra a un lado, volteo la tarjeta, veo si es o no es lo que había escrito. Si es, paso a la siguiente. Si no, a lo mejor trato de repetirlo unas 5 o unas 10 veces. Estos son, la verdad es que son muy útiles. Tengo un bonche enorme de los tres niveles, pero esto te ayuda a que realmente en el momento del examen no estés divagando en cuáles son las fórmulas, vas a tenerlos muy, muy fresco y obviamente te va a ahorrar bastante tiempo para poder dedicarlo a alguna otra pregunta que a lo mejor sea un poco más compleja. Y creo que eso sería todo, entonces estoy abierto a las preguntas. De acuerdo, Fer. Mira, tengo aquí una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo tardaste en completar la certificación? Ok, diría son 2 años y medio. El primer nivel lo hice saliendo la maestría. La maestría la tomé en
la estaba terminando en febrero y como les comentaba, para el nivel 1 pues lo empecé en el mes de abril. Entonces ahí fueron estos, vamos a suponer que 6 meses, y luego ya los exámenes para el nivel 2 y el nivel 3 se hacen una vez al año, o se hacían una vez al año. Entonces pues eran 2 años y medio. Ahora hay que recordar que con todo este cambio del COVID y que los exámenes están siendo ahora por computadora, hay más fechas para los exámenes, y eso puede hacer que el trayecto sea pues mucho más corto, ¿no? Esto es una ventaja para ustedes, pero pues obviamente también es un reto, como les comentaba, enfocarse únicamente al CFA y dejar absolutamente todo lo demás al lado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que recomiendas para el estudio? A lo mejor el estudio diario, 2 horas. 2 horas a 3 horas sería lo recomendable. Siempre tratar de hacer algún ejercicio de repaso. A lo mejor empecé con Equity todo mi plan de estudios, ya paso a Alternative Investments, y cuando estoy viendo Alternative Investments estoy haciendo ejercicios de repaso de Equity y los voy haciendo acumulativos, ¿no? Porque si se pasan mucho tiempo sin ver otra vez los conceptos y nada más van enfocado tema por tema, es muy factible que para cuando lleguen al final no todo lo del inicio lo tengan muy identificado, y obviamente eso puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Entonces, sí le dedicaría al menos media hora, 45 minutos a estar poniendo ejercicios de los que se están en los cuadernos, en los libros del CFA o en las plataformas como Willy. Te puedes crear tu propio batería de exámenes con los temas que uno quisiera, y entonces con eso pues ir repasando y teniendo mucho más fresco los temas que ya has abordado y mientras vas avanzando, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, en la situación que tal vez muchos nos encontramos, que el examen pospuesto, en mi caso me inscribí en 2019 y presento hasta 2021. Platicando con otros compañeros que también están estudiando, ha sido como una montaña rusa, sobre todo un estira y afloja. ¿Qué nos recomiendas en este caso? ¿Cómo no llegar a fundirnos o perder lo que estudiamos? Eh, Realmente ahí va a ser un tema de entereza psicológica. Como les comentaba, el CFA es un trayecto que pone a prueba no solo la parte académica, sino realmente hay muchas otras partes de una persona que van cambiando. Una de ellas ahora, para su caso, va a ser el tema de la entereza psicológica, el realmente poder sobreponerse a todo este tiempo que primero uno tenía pensado una fecha, luego se ha ido postergando, ahorita a lo mejor no se sabe si para diciembre se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, realmente, primero que nada es seguir repasando. Los ejercicios les van a ayudar mucho. Si ya terminaron todo el material, entonces sigan haciendo ejercicios. Las tarjetas, como les recomendaba, también pueden ser muy útiles para estar recordando todos los conceptos. Y ahora sí que hay que mantenerse, no hay otra opción. Perfectamente podría uno bajar los brazos y decir, bueno, pues es que me tocó una circunstancia completamente atípica que a ninguno de los charter holders les había tocado. Es cierto, pero eso no nos va a llevar a absolutamente nada, ¿no? Entonces, tienen que sobreponerse a eso. El examen también va a ser más corto, esa es una ventaja. Los exámenes que nosotros hicimos duraban 6 horas, 3 horas con un break de 1 hora y otra vez 3 horas. En su caso probablemente se vuelva de 4 horas, entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Los que presentaban el nivel 3 anteriormente tenían que inclusive trabajar su caligrafía. Ya no estamos acostumbrados a estar escribiendo, todo lo estamos haciendo por computadora. Entonces, cuando de repente les dicen que van a hacer un examen de 3 horas en donde vas a estar escribiendo a mano y a contrarreloj, y además tiene que ser una caligrafía legible para que la persona lo pueda calificar y se pueda entender, entonces, pues tenían que trabajar esto. Ahora va a ser por computadora, y esto
pudiera facilitar un poco esta situación. Entonces, realmente seguir repasando, hagan exámenes, si ya terminaron absolutamente todo el material, hagan mock exams y traten de mejorar sus calificaciones, traten de reforzar los temas que son más importantes y que tengan pues, la menor calificación posible, obviamente para incrementar también las posibilidades de aprobar el examen. Y recuerden, también van a estar con otras personas que están exactamente iguales que ustedes. Ok, muchas gracias. Una más, ¿se necesita experiencia profesional para presentar alguno de los niveles? No, inclusive, por ejemplo, para el nivel 1 se ha utilizado como herramienta para titulación de algunas universidades. Entonces, no es necesario para presentarlos, sin embargo, para que te nombren charter holder sí lo necesitas, pero bueno, ya si ya pasaste los 3 niveles, probablemente es que ya estás trabajando en algún banco o alguna casa de bolsa en donde vas a estar ganando el tiempo mínimo necesario para poder ser nombrado como charter holder. Pero sí, ya hasta el final sí se necesita. Al principio no es necesario. Podríamos poner que alguien está estudiando diseño gráfico, artes, arquitectura, lo que quieras, y puede estar haciendo el nivel 1. Obviamente va a tener gaps mucho más grandes que alguien que está en áreas enfocadas más como económico-administrativas, pero no hay ningún impedimento para que tomes el primer nivel. De acuerdo. Otra más, ¿se necesita de una calculadora de marca y modelo específico? Yo tengo una HP 19B, ¿la puedo usar? No me acuerdo exactamente del modelo, pero sí, hay 2 calculadoras, literal, son 2 calculadoras que se pueden utilizar. Me suena que la HP B2 es una de las que se puede ocupar, pero dentro de los lineamientos del CFA y ahí en la página les dicen cuáles son las que sí se pueden utilizar. Pueden llevar sus baterías adicionales para el día del examen por si sufrieran el, el hecho de que ya se les acabara la batería justamente el día del examen, pero eso pueden llevar baterías, pero sí son solo 2 calculadoras las que se necesitan y habría que revisar los lineamientos para ver cuáles son. Ninguna es programable, eso sí, ninguna calculadora es programable, no van a poder subir fórmulas ni nada por el estilo, todo eso se lo van a tener que aprender. Perfecto. Bueno, y una pregunta más, esa es mía. ¿Recomiendas Está. apoyo en este trayecto para la certificación? Por supuesto que sí. Para empezar, van a tener muchos conceptos que a lo mejor no están familiarizados o que no son tan fáciles de entenderse. Como les comentaba, el nivel 1 tiene un amplio material y son de múltiples rubros, entonces definitivamente, por ejemplo, el caso de Lead Market Instruction, de Willy, son algunos de los materiales que te ayudan, por ejemplo, a sintetizar la cantidad de información, ayudas a tener los profesores ahí a la mano. El que puedas mandar un WhatsApp para que te contesten una pregunta es invaluable. O sea, a la mitad del estudio no quieres estarte pasando horas tratando de a lo mejor entender el concepto. Si a lo mejor al alcance de la mano puedes preguntarle a alguien que ya tiene la experiencia dando estas clases, sin duda ayuda. Los videos, por ejemplo, también a mí me fueron, yo creo que uno de los grandes pilares para incrementar mi probabilidad de éxito. Entonces, sí, sin duda, creo que es mucho más fácil tener materiales de apoyo. Es una inversión, sí, pero si te incrementa las probabilidades de pasarlo, creo que bien vale la pena. Entonces, sí, es un rotundo sí. De acuerdo. José Luis de la Fuente nos pregunta, ¿recibiste cursos presenciales, ya sea por el CFA Institute o externamente, durante todo este trayecto hacia CFA?
Sí, el CFA no da cursos como tal. Ellos no tienen una escuela como tal, sin embargo, tienen ciertas asociaciones y ya esas asociaciones se encargarán de dar las clases. Obviamente, el CFA no puede ser juez y parte porque entonces habría ahí un cierto conflicto de interés en tener sus propias escuelas. Entonces, sí lo ocupé. Por ejemplo, yo tomé clases en Elite Market para el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, sí, a mí me ayudaba. Lo que les comentaba, yo no era muy de la idea del autoestudio. Entonces, yo necesitaba ir, ponerme en lo mejor viernes y sábado en las clases, hacer las preguntas. Soy un poco más visual. Entonces, pues obviamente el tener una clase me ayuda muchísimo, así es parte de mi educación. Bueno, así es como funcionó y entonces sí tomé para esos niveles estos dos cursos. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos muchísimo tu plática, es de mucho valor tus recomendaciones. Seguro aportará a nuestra audiencia muchísimo en su día a día y en este gran reto para el programa CFA. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos. Que pasen Igualmente, bonita pues un noche. saludo y aquí estamos por cualquier cosa. Gracias. Cuídense. Gracias. Estén atentos a los próximos webinars. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos.